Hola, buenos días o buenas tardes, según la hora, todas y todos. Bienvenidos a esta nueva clase del seminario sobre periodismo y crítica cultural. En este caso, en esta clase, vamos a trabajar la cuestión de la crítica cultural. La clase se llama La crítica cultural en clave política. Vamos a comenzar la clase hablando de algunos de los autores que remiten a esta clase, que son en principio Terry Eagleton y Jorge Myers, ¿sí? ¿Por qué vamos a trabajar estos autores? Bueno, porque estos autores justamente trabajan, por un lado, en el caso de Eagleton, el texto de Eagleton se llama La función de la crítica. Ahora vamos a intentar explicar por qué se llama la función de la crítica. En el caso del texto de Jorge Myers hace una reseña. Jorge Myers es un crítico literario y un crítico de arte importante, argentino. Y él retoma una vieja discusión, o no, en realidad no tan vieja, que se va a desarrollar en las páginas de una revista británica que es la New Left Review, una revista, digamos, de debate político, cultural británico, muy interesante, muy potente, podríamos decir, muy ligada a una tradición que nosotros ahora vamos a mencionar, que es la tradición de los estudios culturales, sobre todo los estudios culturales británicos, pero que incluye también, digamos, toda una tradición de discusión histórica o de historiadores, ¿no? Como por ejemplo el caso de Hobsbawm. Eh, digamos que, Mayer retoma esta discusión que se produce dentro de esta revista entre dos autores, Francis Mulhern y Stefan Collini, que son dos autores que justamente trabajan dentro del campo de la crítica literaria, la crítica cultural, y producen un debate respecto de qué es esto de la crítica cultural. En principio vamos a tratar de situar una cuestión, ¿no? Digamos, porque acá hablamos de la crítica cultural en clave política en el marco de un seminario que es sobre periodismo y crítica cultural. Entonces, cuando nos situamos en el campo de la crítica cultural, ¿en qué marco de el campo periodístico nos estamos situando? Bueno, hay una primera cuestión. Nos estamos situando en el campo de un tipo particular de periodismo que es el llamado periodismo cultural. Eh, el periodismo cultural tiene una vasta tradición, ¿no? Podríamos decir, esta revista en la cual se desarrolla este debate entre Mulhern y Collini es una revista como la New Left Review, que forma parte de una tradición que es la tradición de los estudios culturales, pero a su vez de una tradición que es la tradición del llamado periodismo cultural, que digamos es un tipo de periodismo que supone dar cuenta de noticias del ámbito de la cultura, pero donde aparecen muy fuertes debates, ¿no? Dentro del campo de la cultura, de la política, etcétera, ¿no? Es decir, que el periodismo cultural justamente es el campo del desarrollo de la crítica cultural, obviamente muy ligada al campo de lo que serían los intelectuales, ¿no? Generalmente cuando los intelectuales escriben, escriben en revistas donde se produce o se despliega el debate cultural, ¿no? Y esto marca una distancia con lo que sería el campo periodístico en un término más general, digamos. Entonces, en ese, digamos, Mayer lo que va a retomar es un debate que se desarrolla en el campo del periodismo cultural, y Terry Eagleton se va a preguntar en un sentido más amplio, ¿no? Por la función de la crítica, ¿no? Marcamos esta distancia entre periodismo y periodismo cultural porque un poco de lo que vamos a hablar está más ligado a esto que se ha dado llamar la tradición del periodismo cultural, pero que obviamente esto está
en una relación, ¿no?, con un campo periodístico más general, y donde justamente uno se pregunta, bueno, ¿dónde quedaría, ¿no?, y esto va a ser un tema interesante para analizar, dónde quedaría la cuestión de la crítica en el caso del periodismo más general, ¿no?, del campo periodístico en términos generales, por decirlo de una manera más directa. Cuando hablamos de un autor como Eagleton, estamos hablando de un autor ligado a la tradición de los estudios culturales. Cuando hablamos de la tradición de los estudios culturales, hablamos de autores que han abordado la problemática de la cultura, pero también la problemática de los medios masivos de comunicación. Ustedes tuvieron que leer uno de estos autores que pertenece al campo de los estudios culturales, como Stuart Hall, pero hay otros autores como Richard Hogarth, Raymond Williams, sobre todo el campo de los estudios culturales británicos, ¿no? Si uno tuviera que mencionar, ¿no?, autores ligados a la tradición de los estudios culturales en América Latina, bueno, tendríamos que referir a autores como Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, ¿no?, que son bien conocidos, pero también, bueno, a otros autores como Héctor Smuckler, también como a Aníbal Ford, como a Jorge Rivera, etcétera, ¿no? Digamos, tal vez Fuentes Navarro podría ser ubicado también dentro de cierta tradición, ¿no?, del campo de los estudios culturales, ¿no? Bueno, Eagleton, digamos, es un crítico literario, ¿no?, porque este es el otro punto también de los estudios culturales. Cuando hablamos de estudios culturales, el inicio de los estudios culturales tiene que ver con justamente cómo esa tradición de los estudios culturales analiza, digamos, la literatura, ¿no? Y cuando digo literatura digo en términos generales, ¿no?, la gran literatura, pero también el caso de los estudios culturales, hablamos del campo de también la literatura popular, ¿no? Entonces este es el campo de los estudios culturales, que aparece también como el campo de lo que sería la crítica literaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, Eagleton se pregunta en su texto, que se llama La función de la crítica, ¿no?, ¿cuál es la función que cumple la crítica? Y esto lo va a relacionar con un concepto, que es el concepto de esfera pública, ¿no? Obviamente esto nos articula algunas de las cosas que fuimos hablando, ¿no? Hablamos de periodismo cultural, esfera pública, ¿no?, como el lugar donde circulan, ¿no?, las opiniones públicas. Este es un concepto que está ligado a otra tradición también dentro del campo de la crítica cultural, que es el campo de la teoría crítica frankfurtiana, ¿no? En este caso específico es el caso de lo que ha desarrollado Jürgen Habermas, ¿no?, que pertenece a justamente la segunda generación de esta tradición de Frankfurt, que retoma este concepto de esfera pública. Se pregunta cómo se constituye la esfera pública, ¿no? La esfera pública, que es ese lugar donde circulan las opiniones públicas, se constituye a partir de acciones comunicativas que desarrollan distintas personas o grupos sociales públicamente, pero obviamente también se desarrolla a partir del campo de los medios masivos de comunicación. Bueno, Eagleton retoma esta mirada de Habermas y la circunscribe, ¿no?, al análisis de cierta esfera pública, donde aparecería un campo periodístico como un campo de circulación de ideas, ¿no? Y lo que hace Eagleton es hacer un rastreo histórico, ¿no? Nosotros vamos a trabajar acá en este seminario, en esta clase, solamente una parte, obviamente, del texto de Eagleton, pero hay que plantear esto en un sentido más general, ¿no? Cuando Eagleton analiza la cuestión de la función de la crítica, también analiza el campo periodístico. ¿Y qué encuentra Eagleton? Que en sus inicios el campo periodístico articulaba lo público con la difusión de ideas, ¿no? Se trataba de un momento de prensa, de difusión de ideas. Esto lo hemos mencionado en alguna clase anterior, ¿no? Y uno diría, ¿no?, que esto tiene que ver con una vieja tradición de las revoluciones burguesas, ¿no?, sobre todo la Revolución Británica
y la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué pasó en la Revolución Británica y en la Revolución Francesa? Empezaron a aparecer panfletos de los distintos grupos políticos de manera diaria, ¿no? De ahí la palabra diario o la palabra periódico, ¿no? La palabra diario y periódico tienen que ver con algo que sale todo el tiempo. Bueno, ¿qué era eso que salía todo el tiempo? Panfletos ligados a los distintos grupos políticos, que justamente hacían pública su opinión y promovían públicamente un debate de ideas. Es decir, que en sus inicios el periodismo está muy íntimamente ligado a lo político, ¿no? Muy íntimamente ligado al debate de ideas, ¿no? Podríamos ir hasta al debate político intelectual. Y esto se va a ir, digamos, dice Eagleton, ¿no? Ahí en el texto, ¿no? Esto se va a ir transformando justamente con el cada vez más fuerte desarrollo de la sociedad capitalista, ¿no? A medida que se desarrolla el capitalismo, ¿no? Ese elemento, ¿no?, de debate de ideas se va a ir transformando, es decir, se va a ir desplazando la función de la crítica, ¿no? Este es el punto que va a plantear Eagleton, ¿no? ¿Qué quiere decir que se va a desplazar la función de la crítica, ¿no? Que bueno, acá la función del periódico, del diario, es del debate de ideas y obviamente del intercambio de ideas, ¿no? Y de la crítica, ¿no? Que es una crítica, digamos, donde lo cultural está íntimamente ligado a lo político. Ahora bien, con la emergencia, ¿no?, decíamos, de la sociedad capitalista, que tiene otras características. El capitalismo es, además de ser una sociedad capitalista, ¿no?, que se basa en la producción, circulación, consumo de mercancías, es una sociedad que se vuelve cada vez más compleja. ¿Y por qué se vuelve cada vez más compleja? Porque empieza a aparecer más gente. Es decir, se vuelve una sociedad de masas, ¿sí? Y cuando aparece la sociedad de masas, cambia, decíamos, la función de la crítica, pero también cambia la función del periodismo, ¿no? Ese lugar que era de un debate de ideas, ¿no?, de un debate de ideas políticas, de intercambio, etcétera, etcétera, se va a transformar en una prensa de difusión de noticias. Es decir, en ese desplazamiento, ¿qué es lo que se pierde? La relación entre periodismo y política, ¿no? O se va a modificar, ¿no?, esa relación, digo, de periodismo y político en términos que entendamos lo político como un debate de ideas, ¿no? Evidentemente, cuando el periodismo se transforma, ¿no?, en un lugar de difusión de noticias, supuestamente, entre comillas, objetivas, evidentemente ahí esta idea, ¿no?, de la función de la crítica, de la función justamente de hacer pública una opinión, se va a empezar a trastocar, ¿no? Y esto tiene que ver con la emergencia de la sociedad de masas, ¿sí? El periodismo, digamos, cambia esta función, diríamos, cuando aparece esta sociedad de masas. También, obviamente, se transforma la noción de opinión pública, ¿no? Si la opinión pública era este lugar, ¿no?, de debates de ideas donde grupos y personas hacían pública su opinión, la opinión pública empieza a transformarse justamente en una suerte de difusión de ideas privadas a través del fenómeno de las encuestas, ¿no? Las encuestas, obviamente, sí, son públicas, los medios masivos hacen públicas las encuestas, pero la encuesta no tiene ninguna opinión pública. La encuesta tiene una opinión anónima, es decir, más privada que pública, podríamos decir. Entonces, nos encontramos con este momento de transformación del periodismo, ¿no? Entonces, si uno encontraba, ¿no?, allá por el 1600 y pico, ¿no?, en Gran Bretaña, dice Eagleton, ¿no?, periódicos como The Spectator, ¿no?, o The Tatler, ¿no?, que eran los periódicos de Addison y Steele, ¿no?, dos, digamos, grandes periodistas británicos. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, de promover, ¿no?, ese famoso debate de ideas, ¿no? En América Latina también encontramos, ¿no?, los primeros periódicos revolucionarios justamente son los periódicos que aparecen, ¿no?, de debates de ideas y de difusión de las ideas revolucionarias
en justamente las distintas revoluciones de independencia que se van a llevar adelante en América Latina. Obviamente, digamos, el ejemplo que se me viene al caso es el ejemplo de la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? En la Revolución de Mayo en Buenos Aires, ¿no? La Revolución de 1810, ¿no? Y la Gaceta de Buenos Aires como ese diario que empieza a difundir las ideas de la Junta Revolucionaria. Obviamente todo eso lo podemos encontrar en las distintas revoluciones que se van llevando de la independencia, ¿no? Que se van llevando, por supuesto, en América Latina adelante, ¿no? De modo tal que esto no es un fenómeno evidentemente solamente europeo, ¿no? Es un fenómeno claramente latinoamericano también. Entonces, seguíamos con esto, ¿no? Cuando aparece, ¿no? este momento, ¿no? Eagleton dice, bueno, The Tatler, The Spectator, ¿no? Estos periódicos, decíamos, de Addison Steele, justamente promueven ese debate de ideas y obviamente promueven ese debate crítico, ¿no? Respecto de lo que se está desarrollando en la sociedad, ¿no? Y esto cambia, o ya empieza a cambiar, hacia 1800, ¿no? Hacia el siglo XIX, ¿no? Cuando ya la sociedad de masas empieza, digamos, ¿no? a hacerse presente de una manera mucho más potente, ¿no? Con, digamos, la gran figura de la crítica cultural británica, que es Matthew Arnold, ¿no? La figura de Arnold es la figura de un crítico cultural, es decir, ya no es la figura de un crítico político. Entonces, la figura de Arnold es la figura de un crítico cultural, de un crítico literario, ¿no? Y esa crítica cultural, esa crítica literaria, es una crítica que a lo sumo puede llegar a expresarse en el ámbito moral, ¿no? Pero no tanto en el ámbito político, ¿sí? Y esto mismo, esta misma transformación es la que encontramos, digamos, en la gran figura que retoman los estudios culturales como la gran figura de la crítica literaria y crítica cultural, que es la figura de Frank Lewis, quien justo con su hermano en 1930 fundan, digamos, y empiezan a plantear, digamos, todo un proceso de crítica literaria, crítica cultural que es impresionante en Gran Bretaña, ¿no? Un periódico que se llama Scrutiny, ¿no? Que ya empieza a tomar la forma de un periódico cultural, ¿no? Es decir, ahí ya nos metemos en el campo de lo que sería el periodismo cultural. Entonces, esta figura es justamente una figura que luego se traslada a lo que es, dice Eagleton, ¿no? En ese capítulo que ustedes tienen que leer, la gran figura de la crítica literaria en los años 50, 60, 70 es Raymond Williams, ¿no? Dice Eagleton. Raymond Williams, decíamos, ligado a la tradición de los estudios culturales, donde despliega Williams su crítica cultural, diríamos. En principio, en dos periódicos. Raymond Williams, cuento muy rápido y anecdóticamente, formaba parte de toda una tradición de intelectuales que originariamente pertenecieron a familias de clases trabajadoras que tienen la posibilidad de acceder a la universidad. En la universidad aparecen dos revistas que están ligadas a esta tradición de Williams, de Hobsbawm, de Perry Anderson, de Edward Thompson, de Richard Hogarth, posteriormente Stuart Hall, ¿no? Pero, digamos, estas dos revistas son The New Razoner, por un lado, por el otro lado, una revista que se llama University and Left, ¿no? Y estas dos revistas luego confluyen en la aparición de la New Left Review, que es la revista cultural, decíamos, ¿no? Que le va a dar, digamos, mucha potencia a muchas de las críticas que va a llevar adelante Raymond Williams. Lo que pasa es que Raymond Williams era una figura importante por otra cuestión. La manera de intervenir de Raymond Williams era así, a través de la crítica cultural que llevaba adelante en las páginas de la New Left Review y en otras revistas, pero también Williams va a llevar adelante su crítica a partir de la escritura de obras de teatro, la puesta en escena de esas obras de teatro, a partir de escribir también novelas, es decir, un autor con mucha presencia y mucha actividad
en el campo de la crítica cultural. Pero, dice Eagleton, ¿cuál es el problema, ¿no?, que va a presentar, digamos, la crítica de Raymond Williams? Y esto después nos conecta con lo otro que vamos a discutir, con ese debate, ¿no?, que retoma Myers sobre la contraposición entre la mirada de Mulhern, Francis Mulhern por un lado, y Stefan Collini por el otro, ¿no? ¿Cuál es el punto que se pregunta Eagleton en Williams, ¿no? Cuando hablamos de una figura como la de Raymond Williams, estamos hablando de un autor, digamos muy versátil, ¿no?, pero también una tradición de los estudios culturales que es una tradición crítica respecto de lo que era la tradición de la crítica cultural anterior, ¿no? Este desplazamiento, ¿no?, de esa crítica política, de esa intervención política, lo que sería la intervención y la crítica más cultural que veíamos en Arnold, Williams la va a poner en discusión, digamos, Williams como el autor más conocido en relación con esto, pero no es obviamente el único que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa mirada de la crítica cultural de Arnold es una mirada donde la crítica se hace desde el campo de lo que sería la cultura alta, ¿no? Entonces Williams, ¿no?, y Hogarth y la tradición de los estudios culturales van a concretar, ¿no?, una perspectiva crítica que también se va a hacer cargo de esa mirada realizada desde el punto de vista de las clases altas respecto de la cultura en general, ¿no? Podríamos decir de una mirada universalista de la cultura, ¿no?, como si la cultura alta fuera la cultura, ¿no? Entonces los estudios culturales van a poner en discusión esto. Cuando esto llega obviamente a la mirada de Williams, ¿no?, la crítica de Williams es una crítica que, sin renegar obviamente de esa cultura universal, ¿no?, presenta una mirada cultural obviamente que extrae valores, ¿no?, de lo que serían las culturas populares y muy fuertemente en el caso británico de las culturas obreras, ¿sí? Entonces esa crítica va a tener ese componente que podríamos sintetizar con la palabra plebeyo, ¿no? La crítica de Williams en algún punto es una crítica plebeya, ¿no?, respecto de esos fenómenos culturales que se dan en la Gran Bretaña, ¿no? Ustedes imaginarán, ¿no?, Gran Bretaña que aún al día de hoy, ¿no?, tiene una monarquía, ¿no? Hay justamente una reina, ¿no?, príncipes, etcétera, etcétera. Digamos, los británicos tienen eso, ¿no? Entonces, esto es lo que aparece, ¿no? Y dice Eagleton, ¿cuál es el problema, ¿no?, que se le presenta a la crítica cultural de la mano, ¿no?, de Raymond Williams? Bueno, el problema de las instituciones, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no?, cuando se fue desarrollando estos ámbitos de crítica cultural, se fueron desarrollando acompañados del surgimiento de instituciones. Por ejemplo, ¿no?, cuando Habermas habla, ¿no?, de la prensa literaria, ¿no?, en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿no?, podríamos decir una prensa cultural, y cuando después ve la emergencia, ¿no?, de digamos, de esa prensa cultural que se transforma, ¿no?, en términos de una potencialidad de crítica a lo político, ¿no?, y a la política, bueno, dice, bueno, esto que va de la mano del desarrollo de todas unas instituciones, ¿no?, casas de té, que después se empiezan a transformar en clubes, y en esos clubes se empiezan a participar justamente, digamos, incipientes políticos o aquellos que después van a formar parte de una tradición política, es decir, que hay un paso de lo cultural a lo político, ¿no? Y esto tiene que ver con instituciones. Bueno, el problema, ¿no?, que encuentra Eagleton en, digamos, lo que describe Williams, ¿no?, y de esa potencia que podría tener la crítica cultural de Williams, es que en el siglo XX justamente no hay instituciones que puedan permitir o puedan acompañar ese paso de la crítica cultural a la crítica política, ¿no? Por eso es que diríamos que el proyecto de Williams, desde el punto de vista de Eagleton, quedaría como trunco, ¿no? Obviamente que, si bien es cierto, y Eagleton lo plantea, ¿no?, si bien es cierto que Williams participaba de medios masivos de comunicación, lo que dice Eagleton es: los medios masivos de comunicación, ¿no?, comerciales, ¿no?, tal como están planteados, ¿no?, ese campo periodístico o ese campo
digamos, donde podría aparecer la crítica cultural, bueno, no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque esos medios masivos de comunicación no son las instituciones que canalizarían, ¿no?, la crítica cultural y la podría presentar en términos de una clave política, no en términos de la potencialidad que podría tener esa crítica cultural en clave política, ¿no? Y obviamente el otro elemento que también va a mostrar, ¿no?, Eagleton, es que tampoco pareciera ser la academia, ¿no?, ese lugar donde esto podría suceder. Situado este punto, nos vamos a el texto de Myers, que retoma la discusión entre Mulhern por un lado y Collini por el otro, ¿no? Francis Mulhern, un autor, digamos, que forma parte de este grupo, ¿no?, de intelectuales y académicos que, digamos, suelen publicar cosas en la New Left Review, etcétera, etcétera. Es decir, un autor que retoma y que en este caso va a realizar una crítica de la tradición de los estudios culturales. Acá justamente produce un debate, digamos, que es bastante amiguera, pero muy interesante, con una figura que es la de Stefan Collini, un académico, historiador de las ideas, ¿no?, crítico cultural británico, que justamente es muy crítico de la tradición de los estudios culturales, Collini, ¿no? ¿Por qué es muy crítico de la tradición de los estudios culturales? Porque dice, ¿no?, la crítica fuerte que hace hacia los estudios culturales es que los estudios culturales, al justamente reivindicar, ¿no?, esa figura de la cultura popular, etcétera, etcétera, lo que va a provocar es una suerte de, digamos, suspensión de la posibilidad crítica, ¿no?, en un sentido de lo que se ha dado en llamar lo posmoderno, ¿no?, o lo relativo, ¿no? Diríamos, si rompemos, ¿no?, la mirada de la cultura alta, rompemos aquellos valores que tienen que ver con la cultura alta. Entonces, si rompemos eso, ya no podemos analizar la cultura popular desde el punto de vista de los valores que representa la cultura alta. Y cuando digo valores no estoy diciendo valores morales solamente, ¿no? Estoy diciendo también valores estéticos, ¿sí? Es decir, ¿no?, ¿qué me dice a mí, ¿no?, si yo valoro, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura alta y digo, bueno, qué fantástico el David de Donatello, ¿no?, qué fantástica esa escultura? Bueno, esa escultura es una escultura clásica. Esa escultura clásica, ¿con qué está hecha? Con un canon de una representación del cuerpo. Entonces, si evalúo desde esa mirada, ¿no?, el arte conceptual moderno, ¿no?, o el arte abstracto, digo, bueno, el arte abstracto o el arte conceptual son una porquería, ¿no? Entonces, la ruptura de esos valores, ¿no?, de la cultura alta, digamos, también es una ruptura de valores estéticos, no solamente de valores morales, ¿no? También, ¿no?, si juzgo la pornografía, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de lo que sería la cultura, digamos, de la moralidad, ¿no?, victoriana británica, y bueno, tengo que decir que eso es lamentable, que es absolutamente cuestionable, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, eso puedo hacerlo, puedo criticarlo desde otros valores, o tal vez podríamos reivindicarlo, ¿no?, desde otro lugar, ¿no?, desde el lugar, pongamos, tal vez, de la cultura popular, ¿no? Entonces, esta es la discusión, ¿no? ¿Qué dice Collini? Que los estudios culturales, cuando empezaron a criticar, ¿no?, la idea de crítica cultural de la cultura alta, rompen con los valores de la cultura alta, ¿sí?, pero tampoco es que los reemplazan por otros tipos de valores. Entonces, al no hacer eso, permiten justamente que, ¿no?, la crítica pierda sustancia, ¿no? ¿Desde qué lugar se hace la crítica? Podría decirse Collini, ¿no? Y esto, digamos, lleva a una idea de relativismo, ¿no? Todo es relativo. Entonces, si todo es relativo, nadie puede juzgar a nadie, ¿no? Si nadie puede juzgar a nadie, ¿no?, esto pareciera ser la consecuencia no deseada de la mirada de los estudios culturales, que al reivindicar la cultura popular, ¿no?, parecieran terminar reivindicando, ¿no?, y esta sería la mirada de Collini, ¿no?, la cultura de masas, ¿no? Y la cultura de masas es la cultura para todos, ¿sí? Entonces,
En algunos casos esto podría estar ligado con la cultura popular, ¿no? Pero no necesariamente la cultura de masas es lo mismo que la cultura popular. Por lo tanto, quedaría como una especie de suspensión de la crítica, ¿no? Y obviamente la crítica no podría hacerse, ¿no?, desde un punto de vista político, ¿no? Lo que reivindica, obviamente, en esta mirada Collini es lo que él denomina la Kulturkritik, ¿no? La Kulturkritik es obviamente la crítica cultural, ¿no? En este sentido, que para Collini es obviamente una crítica cultural que remite, ¿no?, a cierta cultura con valores más universales, ¿no?, en cierta mirada liberal, ¿no?, que va a presentar justamente Collini, ¿no? Collini es un liberal, entonces, bueno, que va a reivindicar la necesidad de recuperar, ¿no?, esta crítica cultural, esta Kulturkritik, diríamos. Frente a esto, ¿no?, Mulhern, que es también, ¿no?, un crítico de los estudios culturales, ¿no?, Mulhern obviamente no va a reivindicar, ¿no?, esos valores, ¿no?, de la cultura alta, ¿no? Tampoco va a terminar reivindicando los valores de lo que serían las culturas populares, ¿no?, muy trastocadas obviamente por lo que sería la emergencia de la cultura de masas, ¿no?, como ya bien había planteado Eco, ¿no?, como vimos en ese texto sobre los niveles de cultura, ¿no? Ahora, ¿cómo va a responder Mulhern a esto? Con la reivindicación de lo que él denomina una política cultural. No hay que ir, ¿no?, hay que desplazar, ¿no?, el campo de la crítica cultural y plantear una política cultural, ¿no? Pero ¿desde dónde va a sostener, ¿no?, Mulhern esta idea de la política cultural? La va a sostener desde la idea que la cultura está siempre presente en la vida del ser humano, en tanto y en cuanto a la política no necesariamente. Es decir, que la política cultural es una política que remite al ámbito de la cultura, pero obviamente desde el punto de vista de Mulhern, lo político aparecería en cierto modo, ¿no?, subordinado a lo cultural, ¿no? Es decir, que en cualquiera de los dos casos, asumamos la posición de Mulhern o asumamos la posición de Collini, ¿no?, en ninguno de los casos pareciera parecer de una manera sustancial un intento de recuperar precisamente la política, ¿no?, en clave de la crítica cultural, es decir, una crítica cultural que tenga una potencialidad política. Cuando leemos esto que plantea Mulhern, y ya vamos cerrando la clase, nos quedan algunas dudas, ¿no? La pregunta sería, ¿no?, Mulhern sostiene que la cultura está en todos lados y está prácticamente en todo el tiempo, ¿no? Sería parte de lo cotidiano, la política no necesariamente, ¿no? Y nuestra pregunta es, digamos, ¿esto ha sido así a lo largo de la historia? Porque si uno va a la Grecia clásica, tendríamos que decir que esto no necesariamente fue así, y tendríamos que decir que entonces lo que está planteando Mulhern es una realidad que tiene que ver con precisamente el funcionamiento de las sociedades capitalistas, ¿no? Y obviamente que las sociedades latinoamericanas también son sociedades capitalistas, ¿no? Entonces, frente a este planteo, ¿no?, donde justamente lo que nos presenta el capitalismo, ¿no?, es una división tajante, ¿no?, entre cultura y política, nos cabría la pregunta, ¿no?, de si no sería pensable y si no sería también deseable, ¿no?, justamente retomar, ¿no?, la idea de una crítica cultural con una potencialidad política, ¿no? Diríamos, si el capitalismo, ¿no?, es un sistema social, ¿no?, y también cultural, por supuesto, ¿no?, que se expresa en términos totalizadores, nuestra pregunta es justamente si la crítica cultural en relación con la crítica política también no debería expresarse en términos totalizadores, es decir, en términos, ¿no?, que vayan más allá justamente de la mera circunscripción a lo cultural, ¿no?, y justamente en ese sentido politizarse. Obviamente para esto, ¿no?, y retomando alguna discusión, también sería nuestra pregunta, ¿no?, ¿qué institución política podría soportar, ¿no?, qué institución, digamos, política en términos de política cultural, ¿no?, podría soportar, ¿no?,
canalizar materialmente precisamente este tipo de política cultural. Y de este modo justamente permitir que la crítica cultural pueda pensarse con una fuerte potencialidad política. Bueno, espero que haya resultado todo bien, así que bueno, y ya vamos, ¿no?, yendo hacia la parte final del curso. Bueno, ha sido un gusto, espero luego sus comentarios, ¿no? Los llamamos, ¿no?, fervorosamente a la lectura de los textos y justamente a enviar los comentarios en los diferentes foros. Un gusto y hasta pronto.